Muy bien, pues ya iniciamos con nuestra reunión. La más cordial bienvenida, mi estimado Salomón. Muy buenos días a todas y Eh, todos. Un placer estar aquí con ustedes y poder compartir un poco lo que hacemos en esta república bananera. y muchas gracias por aceptar la invitación. Déjenme platicarles, compañeras, compañeros de Alianza Cooperativista Nacional, para un poco plantear lo que es el contexto de estas reuniones, de estas pláticas que tenemos con educadores. Este es un espacio que hemos integrado con representantes de cada una de las cooperativas que integran la Alianza Cooperativista Nacional, Alcona, aquí en México. Es un espacio donde están los representantes, los expertos en el área de educación. En algunas cooperativas ya no se le denomina como el departamento de educación, sino algunos han dado el brinco y lo han llamado mercadotecnia, relaciones públicas, etcétera, ¿no? Pero el objetivo de este espacio es compartir conocimientos, experiencias, situaciones que vivimos en el día a día de las cajas populares, de las cooperativas de ahorro y préstamo, y que puedan ayudarnos pues a reflexionar y a sensibilizar a las socias y a los socios que están con nosotros en nuestras cooperativas, de tal manera que realmente nos convertamos en un movimiento nacional de fomento al cooperativismo, bajo los principios de universales del cooperativismo como tal. Y hemos dado, en esta primera parte, hemos dado especial atención a todo lo que es el conocimiento de las técnicas y herramientas en educación popular. Y en este caso en particular, que tenemos a nuestro compañero y amigo Salomón Sotelo Castiblanco de Colombia, es el conocer esa experiencia que ellos tienen como organización, porque ya les platicaba yo a los compañeros en la promoción de esta reunión que tienen una gran experiencia en el proceso de integración de las FARC, de las fuerzas militares, hacia los procesos de paz ahí en Colombia. Sabemos que tanto México como Colombia tienen un problema muy fuerte, que es todo el narcotráfico y toda la guerrilla que representa eso. En pláticas que tenemos en Colombia, pues nos preguntan, oye, ¿y cómo les está yendo a ustedes con los narcos allá en México? Y de la misma manera, aquí en México, pues tenemos esa mala imagen, mala experiencia de que en Colombia también tienen ese grave problema que es el narco. Incluso pues nos andamos intercambiando grupos de narcos, ¿no? Grupos de los cárteles. En México operan algunos colombianos y en Colombia operan algunos mexicanos. Entonces, son muy parecidos nuestros pueblos en ese sentido, pero también una de sus fortalezas es lo que tenemos en nuestros pueblos, los principios, los valores de la solidaridad, del cooperativismo, del trabajo común. Este, Ellos tienen algunos programas, el Mano Vuelta, el apoyo solidario, etcétera. Y el trabajo que hacemos en las comunidades es de suma valía para poder reconstruir todo ese tejido social que ha sido dañado, que ha sido lastimado. Entonces, bueno, platicaré así muy breve lo que es el currículum del compañero Salomón, que tiene una gran experiencia, un gran desarrollo dentro de lo que es el sector. Él es economista con especialidad en gestión empresarial dentro de la economía social y solidaria y finanzas. Tiene más de 24 años de experiencia en el sector solidario. Ha sido gerente de organizaciones solidarias, director de la Central de Integración y Capacitación Cooperativa, que es SINCOP, que es la organización que nos invitó a Alcona, a Colombia, en este último evento, del cual le vamos a pedir a Cris que nos platique sobre sus experiencias. Entonces,
También es presidente de una institución auxiliar solidaria de servicios cooperativos de auditoría y revisoría fiscal, que es Funcerficop. En esa combinación, pues, que nos plantea de lo que es la economía social y solidaria, combinado con todo lo que es el aspecto fiscal y económico de las actividades de ahorro y el préstamo. Ha sido miembro de RIPES, de la Red Intercontinental para la Promoción de la Economía Social y Solidaria, fue vicepresidente. Ahí tuvimos la oportunidad de conocernos en ese espacio de RIPES. Y bueno, también tiene experiencia en la gerencia de organizaciones solidarias, representación gremial, sistemas de administración y gestión de riesgos para las organizaciones solidarias, conforme a los procedimientos de Basilea, gestión de proyectos, planeación estratégica y elaboración de planes, desarrollo, manejo presupuestal, control y auditoría de organizaciones solidarias, gestión de equipos de trabajos, balance social para las organizaciones solidarias, docencia universitaria en economía solidaria. Ha sido colaborador, ha participado dentro de la Universidad Cooperativista en Colombia, consejero distrital de paz, miembros del Comité Intergremial de la Economía Social y Solidaria de Colombia, y actualmente está integrado en el equipo de acercamiento, de negociación, de presentación de propuestas ante el gobierno colombiano. Para nosotros fue muy grato el ver que el evento que hicieron recientemente pues fue cobijado por el gobierno de Colombia y estuvo ahí el presidente, cosa que aquí en México durante estos 5 años de gobierno hemos querido hacer un evento, el sector social con el presidente, y nomás no se ha dejado. Entonces, pues celebramos que los compañeros con esa movilización social y con ese trabajo que han hecho, pues lo hayan logrado. Entonces, bueno, pues por todo esto que les comento, que les platico, es un gran honor, un gustazo, nos da mucho gusto el tener aquí al compañero Salomón Sotelo de Colombia, y que ustedes pueden ver su formación económica, financiera, no está peleada con con todo el trabajo que está haciendo bajo los principios de la economía social y solidaria. Mi estimado Salomón, muy agradecido por tu presencia y bueno, estamos a tus órdenes. Adelante. Muchísimas gracias, José. Yo no sé, le mandaron un currículo, pues, donde pusieron los puntos y comas de todo. Me da pena, pues, porque yo soy más un militante de la economía social, solidaria, que otra cosa. Todas estas son acciones que llevamos y que, pues, tenemos que desarrollar para poder hacer esto que nos gusta, que es este proceso de la economía solidaria. Para mí es un gusto poder estar aquí con Alcona, con todos estos directivos eh, de organizaciones sociales. Y verdad que sí, tenemos muchas identidades. Eh, Muy grato para nosotros poder contarle un poco lo que hacemos desde nuestra actividad. Eh, Como lo ha dicho José, desde el siglo pasado estoy en estas líderes del sector social, solidario y cooperativo. Y me han dado la oportunidad, las diferentes acciones en el país de poder pues ayudar a, a integrar algunos procesos como tal. Entonces me voy a permitir compartir la pantalla con una pequeña presentación que tengo para contarles a ustedes qué somos y qué hacemos. Entonces, las organizaciones de la economía social y solidaria en Colombia eh, están enmarcadas por diferentes modelos. Nosotros tenemos en Colombia una diversidad de organizaciones sociales jurídicamente establecidas, es decir, que están en la ley, pero hay otras que no están en la ley como tal. Entonces tenemos
primero por las que no están en la ley, que por ejemplo son la mano prestada, el convite, mano vuelta, que también llaman, las organizaciones de acción comunal y demás. Son que no están jurídicamente establecidas, pero que las tenemos. El convite es una forma de nuestros ancestros, nuestros indígenas, que todavía se maneja aquí. Pero tenemos organizaciones sociales también como jurídicamente establecido como las cooperativas, que son muy parecidas a lo que ustedes allí tienen en sus cajas cooperativas. Pero tenemos fondos de empleados, una figura que nace aquí en Colombia muy avalada. Tenemos mutuales. Las asociaciones mutuales fueron las primeras formas jurídicas de la economía solidaria que se establecieron en Colombia en 1886 con una constitución nacional y traídas básicamente aquí por la iglesia a rescatar un poco de acciones que habían perdido cuando desde Colombia se expulsó a la iglesia y llegaron nuevamente en 1886 a recuperar parte de lo que habían perdido y lo hicieron en esa forma de la mutual. Hacia 1932, 34 se crea la ley 132 de cooperativas, es decir, estamos muy cerca a cumplir los 100 años de ley cooperativa en Colombia. Y en las cooperativas tenemos las cooperativas de base, o sea, cooperativas de los asociados como tal, tenemos organizaciones de segundo grado del sector cooperativo que se crean con esas organizaciones de base, pueden ser nacionales o pueden ser regionales. Las regionales se crean con 5 organizaciones de una región, de un departamento, un municipio, y las nacionales con mínimo 10 organizaciones del país. Pero tenemos otras formas y una de tercer grado que es la Gran Confederación de Cooperativas, que no está, todas las organizaciones cooperativas no se identifican con ese proceso que se hace en Confecop, ya les explicaré por qué. Pero hay otras formas, como las precooperativas. Precooperativas son organizaciones que se crean en Colombia con mínimo 3 asociados hasta con 10 asociados. Y esa fue la forma jurídica que en el año 1977 un grupo de profesores de la Universidad Nacional de Colombia, una de las universidades mejor ranqueada aún a nivel internacional, estatal, creó esta figura de SINCOP como un centro de investigación cooperativa, 1977. Pero ¿qué pasa con esa figura de precooperativa? Que tiene solamente 5 años de vida útil como tal. Es decir, a los 5 años o se liquidan o se convierten en una organización cooperativa. Entonces los profesores de la Universidad Nacional se fueron por todo el país dando capacitación sobre economía solidaria. Y entonces íbamos en carro, en bus, en chiva, en burro, en caballo. No ahora como vamos, que vamos en avión y listo, llegamos a los lugares y ya. Entonces, esas organizaciones que habían recibido la educación de este precooperativa dijeron, no podemos dejar morir este proyecto. Y crearon lo que hoy se llama ya no centro de investigación, sino Central de Integración y Capacitación Cooperativa. SINCOP. Tenemos tenemos 46 años trabajando en este proceso y una de nuestras acciones más importantes es la educación, es decir, la columna vertebral de SINCOP es la educación. Y aquí nuestros consejos de administración han trabajado todo el tiempo en la construcción de paz territorial.
Solo para contarles anécdotas, algunas de las cooperativas que fueron las creadoras de SINCOP en su momento se extinguieron porque paramilitares, gobierno, guerrilla, mató a todos sus integrantes. O sea, desaparecieron la cooperativa, acabando con sus representantes. En el Tolima teníamos una cooperativa que se llamaba Coagrotol. ¿Y por qué digo Tolima? Porque en el Tolima fue donde inició la guerrilla de las FARC, para ponernos un poquito en contexto de lo que José me pidió. ¿Sí? Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se crearon en el Tolima como tal. Allí era donde digamos, el pensador de las FARC estaba ubicado y le expropiaron sus tierras, lo sacaron de sus tierras y allí se creó el movimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Y también entonces fue esa cooperativa, Coagrotol, Cooperativa Agrícola del Tolima, Cooperativa Agrícola del Tolima, que fue exterminada hasta que todos sus asociados se acabaron y se acabó la organización cooperativa. Entonces nosotros nacemos de esas organizaciones territoriales, tenemos que trabajar por la paz. Y en ese sentido, hablamos de la construcción educativa, por ser nuestro eje la educación, de construcción de paz territorial. Tenemos una misión que está buscada por conformar un sistema integral nacional de economía solidaria, que sea moderno, democrático, que haya un cambio social en la representación y la defensa de los intereses que se promueven. Estamos tratando de hacerlo. Cuando José nos acompañó aquí en el encuentro sindical cooperativo, era aunar los esfuerzos de los trabajadores sindicalizados y de las organizaciones cooperativas. Y lo seguimos haciendo, José, con unas dificultades, pero seguimos trabajando, ya vamos en el sexto, el próximo será el séptimo, tú nos acompañaste al quinto. Y nuestro proceso de integración es hacer una integración de tipo horizontal. En Colombia la integración ha sido vertical. ¿Cómo es esa integración vertical? Quien pone la plata pone las condiciones. Y en eso nosotros no estamos de acuerdo. Por eso somos una entidad autosostenible. En Colombia somos la única que no tenemos cuotas de administración ni cuotas de mantenimiento. Todo lo hacemos autogestionariamente. No le pedimos a nuestras asociadas para mantenernos. No le pedimos a nuestras asociadas para procesos de sostenimiento, sino que nuestros equipos de trabajo hacen todo este proyecto. Por eso, y estando en el comité intergremial, seguimos apostándole a que haya una integración tipo horizontal y que esa verticalidad de la que hemos tenido, por ejemplo, en la Confecop. Estoy en este momento en la Confecop y voy a hablar de Confecop. Confecop ha sido organización que ha estado enmarcada por quienes tienen el poder. En los años 70 el transporte en Colombia era muy importante, las cooperativas de transporte, y ellas ponían mucho dinero para ese proceso. En los años 80 las cooperativas financieras hasta 1998, que tuvimos la gran crisis financiera y se acabaron 3 bancos cooperativos y 72 cooperativas de ahorro y crédito en Colombia. Una cosa devastadora, pero no fue solamente el sector financiero. Se acabaron bancos como el Banco Industrial Colombiano, como el Banco Gran Ahorrar, una serie de bancos que habían aquí por ese proceso. Entonces ahora lo que estamos intentando es que esa integración sea pues horizontal y no vertical. Eso es un proyecto en el desafío de la implementación de una Colombia diferente. Algunas de nuestras asociadas, que son de pronto las más importantes que tenemos a nivel nacional, como Utrahuilca, que es una cooperativa del sur del país, a donde nos acompañó Cristina, con un trabajo territorial supremamente importante. Esta cooperativa, ¿qué hace? Antes de abrir una oficina, monta su fundación
un año, 2 años trabajando con la fundación para que después la gente diga, monten una oficina de Utrahuilca aquí. Y ya tienen casi 60 organizaciones, 60 oficinas en el sur del país. Y ellos dicen, ¿por qué no vienen a Bogotá? No, porque es que allá hay allá hay mucha oferta. ¿Para qué vamos allá? Nosotros necesitamos estar donde están los campesinos, donde están los tenderos, donde están los carniceros, donde están los panaderos, la gente del territorio. Esa es una figura supremamente importante. Confiar Cooperativa es una cooperativa que se creó de el sindicato de trabajadores de lo que antes en Colombia era Sofasa Renault, quienes hacían todo el montaje de carros. Con la reforma, con la apertura económica, Renault se fue de Colombia, pero la cooperativa siguió y abrió sus puertas no solamente para trabajadores de Sofasa Renault, sino para cualquiera, cualquiera puede ser asociado a esta cooperativa. Es una cooperativa financiera abierta. En Colombia tenemos 6 cooperativas financieras, 184 cooperativas de ahorro y crédito y unas 3.500 cooperativas de otra índole como tal. Confiar es una de esas 6 cooperativas financieras que existen. Eh, Tenemos COP Granada, San Pío X, que es una cooperativa que se crea de un municipio que se llama Granada, que en los años 70 y 80 fueron exterminados por la guerrilla primero. Y después llegaron los paramilitares y la acabaron. Pero el pueblo, unido con la cooperativa, se levantó nuevamente de todas las cenizas. Fue acabado el pueblo, o sea, acabado totalmente. Y ellos levantaron nuevamente el pueblo como tal. Está Corfeinco, que es una mutual, una asociación mutual, que es de los trabajadores de el INCORA y MAT, que son como, digamos, los trabajadores de las reformas agrarias en Colombia. Y donde no hay un banco, allá hay una oficina de Corfeinco, los lugares más apartados del país. Esto solamente pues para que ustedes sepan que todos le apostamos en Sincoop a las organizaciones solidarias territoriales, pero con paz porque hemos sufrido los debacles de la violencia por más de 100 años. Y hemos sufrido los debacles de la violencia porque es que Colombia ha sido un país muy guerrerista. Hemos tenido 100 guerras entre nacionales, departamentales, internacionales. Ahora ustedes ven un mapa de Colombia y lo ven allí con una figurita bonita, pero es porque nos han quitado un pedacito. Brasil nos quitó un pedazo, Venezuela nos quitó otro pedazo, Perú nos quitó otro pedazo en esas guerras que tuvimos con los vecinos. Entonces, hemos pasado, sobre todo en el siglo XVIII, peleando todo el tiempo unos con otros, después la guerra entre liberales y conservadores y esta guerra pues entre las guerrillas, porque no hay solo una, tenemos varias guerrillas aquí, tenemos después los paramilitares que fueron aunados por el gobierno de su momento y eso hace que tengamos que llegar a procesos. Aquí para lo que nos piden un poco es esta línea de tiempo a que ustedes vean. Nosotros en el año 2014, más reciente, pero hemos presentado procesos desde el 86 con una organización que se llamaba CONIT, que en ese momento era la Coordinadora Nacional Cooperativa y que tuvimos que cambiarle el nombre porque cuando creamos CONIT no habían coordinadoras, pero después la guerrilla empezó a llamar sus batallones, llamémoslo así, coordinadoras. Entonces se llama la Coordinadora Nacional Guerrillera, la Coordinadora Nacional de uno, de otro. Entonces tuvimos que decir, no, nosotros no somos de esos. Tenemos que cambiar esto, proceso. Y creamos la Mesa Nacional Cooperativa Social y Solidaria, de la cual José conoce que hemos estado pues atentos en los procesos internacionales.
Con la creación de esa mesa en el año 98 dijimos, vamos a seguirle trabajando por la paz. Hicimos un convenio con una organización educativa que se llama SEIS, que es básicamente el Centro de Educación de Investigación Social. Y allí empezamos a decir, venga, ¿cómo vamos a ayudar al nuevo proceso de paz? Y nuestro consejo de dirección dijo, hay que ir a los territorios. Territorios que en ese momento, 2015, no eran habitables por cualquiera. Para llegar a los campamentos, que eran donde estaban las Fuerzas Armadas EP, tenía uno que pedir permiso y ir con permiso de los eh, comandantes para poder entrar. Entonces, y teníamos que ir al Putumayo, donde teníamos 15 o 16 horas a camino como tal para poder llegar a un lugar, después podernos encontrar con los comandantes y contarles qué era esto de los proyectos de economía solidaria para los territorios y para que eh, ellos que salieran de la guerra podrían llegar a la reincorporación, lo llaman ellos, antes lo llamaban reinserción, ahora reincorporación, pudieran hacer con la economía solidaria un proceso importante. Con todo eso, más de 10 meses estando en territorios, nos pidieron que fuéramos a Cuba al seguimiento de los acuerdos de paz y quedó establecido en el acuerdo que firmó nuestro presidente en ese entonces eh, que la economía cooperativa sería la forma de la reincorporación de estas personas, más de 25.000 que estaban y 14.000 que salieron de esos procesos y que firmaron la paz con el gobierno. Pero vienen todas las situaciones. En Colombia estamos muy divididos. La extrema derecha decía no a la paz, o los movimientos sociales decíamos sí a la paz. Entonces creamos eh, el movimiento sí a la paz y a la economía solidaria. Yo fui el gerente de ese proceso. Lamentablemente perdimos por 50.000 votos, que ahora, después de lo que ha pasado con las elecciones de Petro y otras que hemos tenido, en todas hacían fraude. Solo para contarles a ustedes, tuvimos que rescatar más de 500.000 de votos de las elecciones gubernamentales para senadores y representantes en Colombia, porque cuando nos dieron los fallos finales no nos daban las cuentas. Hicimos unas auditorías y rescatamos 500.000, que son más o menos 6 diputados. O sea, 6 diputados recuperamos. Por eso decimos que si perdimos por 50.000 votos ese proceso de paz, que es lamentable, a nosotros nos da mucha pena contarle a los internacionales que perdimos un referéndum por el sí a la paz y que ganó el no, o sea, no a la paz. O sea, es una cosa absurda para la gente ese proceso. Y perdimos por 50.000 votos. Pero bueno, perdimos y tuvimos que hacer otras acciones. Luego de ese proceso que se siguió y construimos, se hizo el proceso de paz, las FAREP nos pidieron que dentro de la educación que se hacía para la constitución de organizaciones solidarias en los territorios, en todo el país, estuviera el gobierno desde un proyecto que se llamaba en su momento UAEOS, Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, pero que la parte final de las capacitaciones las tenía que hacer SINCOP. O sea, nuestros, nuestros compañeros y compañeras de SINCOP. Allí hicimos capacitación en todos los territorios, con cosas que captaron y otras que no. Nosotros desde el primer momento les dijimos, compañeros, no se dejen crear una organización de tercer grado sin tener organizaciones de base. Pero como ellos venían de un proceso militar jerárquico como tal, decían, no, primero lo que está acordado es esto y listo, no hay más que hacerle. Nosotros no nos negamos, dijimos, bueno, háganlo, pero van a tener problemas. Y no crearon las bases. Primero crearon el organismo de tercer grado y no crearon las bases como tal.
Después se han creado más de 200 organizaciones cooperativas, fundaciones, asociaciones. Les ayudamos a crear algunas de esas organizaciones. Eh, en este proceso les ayudamos a la construcción de algunas actividades como tal. Para eso entonces vinieron unos debates en los que había que hacer una reforma tributaria, pues lideramos procesos de reformas tributarias con otros organismos como Confecop, ASCOP, las confederaciones de mutuales y otros procesos. Luego hicimos un proceso en la pedagogía, en el proceso a nivel nacional de la paz, porque los medios de comunicación, como ustedes también lo conocerán, son los que dicen las falsas noticias o inventan cosas que no son. Entonces decían que se les estaba pagando millones de pesos a la gente por haber salido de la guerra, que ellos tenían todavía las armas. Entonces tuvimos que hacer un proceso nacional sobre la paz. Y para eso también creamos una feria de economía solidaria con instrumentos de paz, con organizaciones solidarias. Ayudamos un foro internacional con España para la paz en Colombia, la realización del quinto y cuarto encuentro internacional sindical cooperativo, donde también invitamos organizaciones la, de las llamadas fuerzas revolucionarias de Colombia, que ahora no son fuerzas, sino que son economías del común en las organizaciones sociales. Ecomún son economías del común, allí están agrupadas todas estas organizaciones y ellos crearon tanto su organización económica, que es Ecomún, como su organización política, que son los procesos que se llevan desde economías del común, desde procesos sociales y que tienen en este momento varios representantes, 6 o 7 representantes de los anteriores guerrilleros en el Congreso de la República, senadores y representantes. Hicimos un proceso de un pacto social por la paz con los candidatos al Consejo y a la Alcaldía de Bogotá en el año 2019. Allí creamos algunos elementos, una mesa de negociación. En el estallido social, fuimos desde SINCOP los que ayudamos, animamos algunos procesos sociales y políticos y nos eligieron para estar en la mesa de negociación. Yo fui compromisario en la mesa de negociación en el año 2020, una serie de manifestaciones, pero de propuestas, desde la Mesa Nacional Cooperativa, por muchos años, desde el año 1986, las cooperativas no salían a marchar en los procesos como tal. En ese año, bueno, habíamos salido, pero la gente como allá camuflada entre los trabajadores y que ojalá no nos vean, tal. Nosotros dijimos, no, hay que irnos de frente con este rollo y no podemos ser tibios. Y empezamos a estar en esas marchas, a estar en todo ese proceso. Nos eligen en ese proceso de compromisarios, hablamos con el gobierno, tumbamos una reforma tributaria lesivísima para los colombianos porque veníamos de una pandemia donde la gente le estaban poniendo el IVA a todo, a los huevos, donde la gente no tenía ni para comprar el huevo, mucho menos para pagar el IVA, donde no tenían para comprar el pan, mucho menos para pagar el IVA. Logramos tumbar esa reforma tributaria. Nos pidieron fortalecer algunas formas asociativas de reincorporados en el Meta y en el Guaviare, que son extensiones grandísimas y era donde estaban pues las mayores concentraciones de la guerrilla. Ayudamos en ese proceso, fortalecimos en Guaviare, en el Caquetá y en el Meta también organizaciones, hicimos una formación y empoderamiento en los ámbitos productivos, organizacionales, financieros, a 20 formas de reincorporados en el Meta, en el Guaviare y en el Caquetá.
Y en el año 2023, pues viene todo bueno, también el 22 empezamos a trabajar de la mano y firmamos un pacto por la economía social, solidaria, popular, no, social, solidaria y la paz. Hasta ahí no habíamos metido lo popular. El candidato ahora presidente empezó a hablar de las cooperativas, empezó a hablar de las organizaciones solidarias. Y ya él, cuando fue presidente, empezó a hablar de la economía popular y de la economía comunitaria. Que tenemos allí unas diferencias, porque ustedes sabrán que en Ecuador, en Bolivia se han hecho unas leyes para estas economías, pero que todas las metieron en una misma bolsa, y el problema es que cuando nos meten a todos en la misma bolsa, no resisten algunas organizaciones como tal, esas bolsas como tal. Eh, pero logramos llegar allí, se hizo primero la elección de los senadores y representantes. Allí fue donde detectamos que se estaban perdiendo los votos, y se hace un proceso de hacer una auditoría a esas votaciones, donde lo que les comentaba, recuperamos más de 500.000 votos en todo el país. Luego ya en el proceso de la presidencia y en la elección del presidente de la República, estallido social, estallido económico, estallido financiero, hizo que la gente saliera a las calles y dijera, esto tenemos que cambiarlo. Y afortunadamente, pues se logró la presidencia de Gustavo Petro, una persona que no es, pues que sea de la extrema izquierda, es una persona progresista, y no es de la, sí nació, y que hay que decirlo, él fue un líder de otro movimiento que fue también negociado y que llegaron a la paz, que era el movimiento M19, Colombia, y llega como senador, fue senador durante muchos años como el mejor senador, el mejor expositor. Fue alcalde de Bogotá, y luego nuevamente senador de la República, con unas potencialidades, que también tiene debilidades. A veces estos líderes y lideresas que son tan importantes se creen que no hay, nadie más sabe sino ellos, y entonces ellos toman las decisiones, así tengan mucha gente alrededor que les pueda ayudar. Pero ese es el problema que tienen estos liderazgos en este accionar. Pero logramos allí que en primera parte se lograra meter a algunos compañeras y compañeros de la izquierda en los ministerios, no en todos, porque hubo que hacer negociaciones con liberales, con conservadores, con verdes, que uno a veces no sabe qué color son, bueno, todos esos rollos, y entonces tuvieron que meter ministros de estos procesos. Y ahí es donde perdemos un año, porque pues llegaban un buen número de los ministros, pues eran de partidos que habían sido de gobierno en su momento. Nosotros aquí tenemos una cosa, el Partido Conservador siempre es de gobierno, sea de izquierda, de derecha, de centro, de extrema derecha, siempre ha estado en el gobierno. Entonces, siempre están ahí. Eso ha hecho pues que hayan unas talanqueras. Hasta hace unos meses, pues el presidente decidió cambiar algunos ministros como tal, ya otros ministros más de corte progresista, más de corte de izquierda, que han venido ayudando, eh, y que logramos pues unir a organizaciones. Todas estas organizaciones son del proceso de paz, organizaciones que nacen del proceso de paz, en el Yarí, en el Meta, en la Guajira, en el Amazonas, en todos los procesos, todos, y sobre todo son organizaciones cooperativas agropecuarias que, como les mencioné cuando empecé, aquí no tenemos estadísticas de las cooperativas agrícolas, pero sí de las financieras. En todos los ámbitos, entonces está en la parte UINA, la parte de supermercados, que no diría lo que hay que potenciar son las cooperativas de comercialización, no los Carrefour, no las grandes plataformas, sino esos mercados como tal. El turismo,
para hacer lo que el presidente y la vicepresidenta dicen, Colombia, potencia mundial de la vida, creemos que cambiar el petróleo por el turismo puede ser uno de los elementos que se necesiten, porque todos dicen, ¿y de dónde van a sacar las rentas del petróleo si ustedes solo exportan petróleo y carbón? Pues bueno, vamos a mirar desde otras actividades, entonces el turismo, la piscicultura, las tiendas veterinarias, la ganadería, eh, algunos productos como el chontaduro, como la mandarina, bueno, otros aspectos que hemos trabajado allí, eh, con una metodología que trabajamos, compañeros, que se llama el diálogo de saberes. Ese diálogo de saberes, donde no hay superdoctores, sino que todos estamos al mismo nivel, aprendemos de unos y de otros. Estos son campamentos en su momento que después se volvieron aulas de clase, que han venido pues fortaleciéndose, que han venido formando lideresas y líderes en los procesos. Hay una acciones que han nacido muchos niños de La Paz, desde la firma de La Paz, porque no ellos en su guerra como tal no podían tener los hijos. Toda la cuestión aquí, nacen muchos niños. Eh, Como pueden ver, no son pues grandes aulas, sino son campamentos allí, ¿sí? Salones construidos para hacer procesos de capacitación con la gente en los diferentes territorios, donde hay para trabajar con videobim, pero hay que trabajar con la gente que no sabe escribir, porque muchos de ellos eran gente analfabeta, que se había ido a la guerra y que no conocía esos procesos, que no conoce más allá de lo que sus comandantes les decían y que tendrían que mirar otras acciones como tal. Hicimos proceso de fortalecimiento con liderazgos pues en colectivos. Eh, Entenderán ustedes que los gente que viene de la guerra, pues unos son los comandantes, otros son los que reciben las órdenes. Aquí hay que fortalecer los liderazgos de las y los compañeros que estaban en la guerra, preparar asambleas jurídicas con mucho proceso, que puedan elaborar un acta, que puedan hacer un estatuto, que tengan participación en lo financiero, porque en la guerra todo se les da, entonces necesitan comida, entonces les daban comida. Para eso, ¿qué hacían? Secuestrar y también hacer cosas como en algunos aspectos que eran pues la cuestión de narcotráfico. O sea, narcotráfico aquí estuvo vinculada a la guerrilla también. ¿Sí? Los corredores por los que pasaba el narcotráfico estaban liderados y protegidos por ellos. Pero ya sin tener eso tienen que buscar sus capacidades y buscar cómo consiguen sus procesos como tal. Aquí algunos de los productos que sacan de sus accionarios, eh, que también creen que solamente es producir el plátano, producir la papaya, producir la papa, la piña, pero no sabían comercializar. Entonces, para una anécdota solamente, se creó un gran proceso con piñas, y después salió la cosecha de piña y tocó botar las piñas porque nadie se las compraba. Era una cosa difícil, porque además estaban macartizados, ni siquiera para abrirle las cuentas donde les dan el estipendio por 2 años de unos recursos que les deben entregar, nadie se las abría, ni siquiera el Banco Agrario, que es un banco del Estado. Desde nuestras organizaciones como Confiar, Cofinep, que son organizaciones financieras, logramos abrirle las cuentas y también nos miraban como que, uy, entonces estos son los que están con la guerrilla, ¿sí? O sea, una cosa difícil porque eh, estigmatizan el proceso. Entonces, había que acompañarlo en que haya transformación. Listo, ustedes tienen el plátano, pero transfórmelo entonces en patacón y bueno, en otras formas como tal. Casa Verde es el lugar donde tenía la comandancia las FAREP en su momento. Se transformó en un centro de capacitación
con procesos importantes, incluso con biblioteca y toda esa cuestión para la memoria de esos procesos. Y allí pues se crearon entonces mercados campesinos, panadería, legumbres, etcétera, etcétera. Eh, Les ayudamos a crear los portafolios porque no sabían cómo vender sus productos. Entonces, no era simplemente ir al supermercado y decirle tengo 500 kilos de plátano y se los puedo hacer en patacones, sino venga, ¿cuál es la oferta, la demanda y a dónde los van a vender? El mayor proyecto que ellos tienen es un proyecto piscícola que se tiene ayudado por las cooperativas españolas y en su primer producto que sacaron eh, esos peces que son básicamente tilapia, casi les tocó hacer un sancocho para comérselo ellos mismos. Entonces, teníamos que decirle, bueno, hay que comercializar, pero con otros, no con ustedes mismos, porque ustedes de dónde van a sacar el recurso. Hay que rotar, no es comerse entre ustedes, sino hay que rotar el recurso como tal. Hicimos espacios de participación popular. ¿Esto para qué? Para que no fueran veredas, para que no fueran territorios solamente de excombatientes, sino para que la comunidad se introdujera en estos procesos como tal. Entonces, que hubiera gente del territorio también, articulando, diseñando procesos, elaborando planes de ruta comercial y planes de desarrollo de las comunidades. Aquí algunos de los procesos, aquí pues acciones en las que se trabajaba el vino, donde se trabajan lo de las gallinas, lo de la industria, eh, capacitación permanente para este proceso como tal, acciones de fortalecimiento financiero, contable, porque ellos no conocían la parte contable como tal ni la parte financiera, la de hacer la viabilidad de los proyectos productivos con cerdos, con capacitación, con productos importantes de las regiones, saber qué eran los productos que se podían hacer en cada una de las regiones y cómo podían mejorar su proceso como tal. Eh, Buscar los animales, las plantas que pudieran estar mejor en cada uno de los procesos. Y por supuesto, asegurar que existieran pues procesos de acción entre la parte financiera, económica y la parte política. Comunes se llama el partido que crearon ellos después de el proceso de paz y las acciones generales de la organización. Entonces, estos ya eventos que hemos realizado, donde hemos capacitado, trajimos a Bogotá gente de todo el país, de 23, 26 regiones del país, para que hicieran capacitaciones en Bogotá y llevaran a su territorio. Eso fue importante, pero hay que decir que eso es importante, pero hay que dejar capacidad instalada en los territorios. Si usted solamente capacita, no sirve para nada, porque la gente llega allá y se le olvida lo que le dijeron. Entonces, hay que dejar capacidad instalada en el territorio, es decirle, usted se va a encargar de las actas, entonces venga, lo acompaño un mes, 2 meses, en cómo es que se hace este proceso para que usted tenga todos los elementos. Usted se va a encargar de las gallinas, pongámosle un agrónomo para que ayude y para que le diga cómo las tiene que alimentar. O sea, no es, si usted va a ser criador de gallinas, no es que deje las gallinas ahí en el pasto y ya ellas se van a engordar, no, hay que tenerle unas condiciones, hay que tener unos procesos. Eso teníamos, o sea, esto que hicimos trayendo a Bogotá nos dio experiencia de decir, no, o sea, sí es bueno traerlos, capacitarlos, pero hay que ir a los territorios a dejar capacidad instalada. Desde otros servicios que tenemos, como en asistencia técnica, hacemos asesoría en la parte solidaria, en formación especializada, con programas a nivel nacional y a nivel de todos los procesos como tal. Entonces, luego de todas estas acciones,
desarrollamos en todo el país la formulación de proyectos de inversión social, de inversión solidaria, de asesoría en capacitación y en procesos de trabajo generalizado. En ese accionar, eh, para estar en todos esos territorios, pues adelantamos acciones y adelantamos pues procesos en cada uno de las directivas. Eso ha hecho que nuestras asociadas pongan recursos, inversión de recursos. O sea, aquí ha tocado que invertir mucho por parte de las organizaciones para hacer todo este trabajo, porque eh, el gobierno anterior nuestro, pues quería, no quería pues que saliera adelante estos procesos y en algún momento el gobierno dijo que iban a hacer trizas el proceso de paz. Nosotros desde las organizaciones solidarias, las que están en SINCOP, nos vamos a poner recursos para poder ayudar a que este proceso salga adelante. Han salido con dificultades, pero han salido adelante algunos proyectos, agencias de restitución nacional, hemos podido hacer convenios con organismos internacionales como la Organización Internacional de Migraciones, como la Organización Internacional de Seguridad Social, con UEFED, que es otra ONG internacional que le ha apostado a todo este proyecto de paz y que, por supuesto, está pues en documentos, acciones como tal. ¿Y ahora qué hicimos para finalizar? Pues todo esto nos dio a que, con el nombramiento de la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, que es una compañera de izquierda, se nombrara un compañero nuestro que estuvo en nuestros encuentros sindicales cooperativos, José, fue uno de los promotores también de ese proceso, se ha nombrado en la unidad solidaria y con esa unidad solidaria logramos hacer entre febrero y junio de este año 23 asambleas en diferentes regiones de nuestro país, o sea, en 23 departamentos. En Bogotá sí, pero también hicimos en La Guajira, en el Amazonas, en los lugares más olvidados, en el Chocó, donde la gente no tiene representación. Y hicimos un convenio con esta unidad ISINCOP en el que debíamos capacitar a 500 personas de esos municipios y unas 100 organizaciones. Esa fue la meta que nos fijamos en ese momento. Pues esto se nos desbordó. Llegaron 5.200 personas a este proceso como tal. Y llegaron 2.200 organizaciones territoriales. O sea, una cosa, decían, hermano, ¿usted cómo hace para...? Porque tocaba llevarlos, darles comida, tocaba hacer el proceso de capacitación. ¿Usted qué hace? ¿Cómo de dónde saca plata para esa vaina? Bueno, lo estábamos haciendo desde las organizaciones sociales solidarias y luego hicimos la gran Asamblea Nacional que coincidió con muchos aspectos que trabajamos aquí en Colombia. Uno de ellos, el Encuentro Internacional de Economía Social y Solidaria, que fue el día 27 de julio, y lo empatamos con la Asamblea Nacional. Empatamos con la Asamblea Nacional que terminó el 28 con la presencia del presidente de la República, pero no crea que es fácil, José, porque si allá donde ustedes no ha ido, López, a donde nosotros en varias oportunidades lo habíamos convocado y no había llegado. Dijimos, vamos a hacer el intento desde las bases como tal. Y por eso hicimos ese intento y afortunadamente llegó el presidente de la República, donde más de 4.000 personas estaban en este proceso. Podían haber más. Lo que pasa es que Ana Cristina, que vivió, se dio cuenta la seguridad que había. No podíamos llevar cinturones, usted no podía amarrarse los pantalones bien de Guadalupe porque no podía llevar correa, no podía llevar esferos, bueno, una serie de cosas. Mucha gente quedó afuera del lugar donde estábamos. ¿eh? Pero lo logramos llevar.
luego de eso, de ese gran evento, y en donde eh, hubo en el encuentro internacional una mesa internacional donde habíamos 16 países, 15 invitados, y Colombia pues como anfitrión, se logró llegar al acuerdo de que hiciéramos en Colombia el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras. Esto, con una declaración que hizo la Mesa Internacional, se llevó y se le leyó al presidente de la República, a la ministra de Trabajo. La ministra de Trabajo vio con buenos ojos eso, estamos trabajando porque una cosa es lo que se dice en el furor de la alegría y otra cuando se hace, ¿no? Entonces, ahora le estamos diciendo a la ministra, bueno, ustedes dijeron que sí, entonces venga a ver cómo es que vamos a hacer ese foro internacional de economías transformadoras. A los 15 días de ese evento, el presidente nos llamó a el Palacio de Nariño y digamos que ya ahí quedaron algunos acuerdos que hemos venido trabajando. Eh, bueno, y en eso estamos, José. Eso es lo que hemos venido haciendo, compañeros de Alcoa, y la experiencia que con mucho gusto estamos atentos a poder coadyuvar porque lo que queremos es una América Latina unida en paz y con el sector social y solidario. Muchas gracias, Salomón. Pues muy aleccionador lo que nos compartes, lo que nos platicas con tanto cariño, con tanto amor que lo dices. A mí me sorprende el escuchar y me lo platicó Chris, de que son traslados de 6 horas, 8 horas en camión y no hacia la orilla del país, o sea, ahí diríamos ahí cercas. Entonces, lo que dices tú de traslados de los compañeros, de las compañeras para ir a dar capacitación, para ir a dar un mensaje de esperanza, donde te tienes que trasladar de 10 a 15 horas, pues tiene que haber mucho amor por parte de las personas que están haciendo ese trabajo para que pueda tener ese impacto y ese logro, ¿no? Entonces es realmente muy interesante. Eh, me quedo con una inquietud y que después de los comentarios que haga Chris, vamos a abrir el micrófono para las compañeras y los compañeros de Alcona para que le pregunten a nuestro invitado especial qué dudas tengan al respecto, pero yo me quedo con una inquietud, o sea, decías al principio de tu exposición, mi querido Salomón, que Colombia ha vivido muchas guerras, desde internas, locales, regionales, hasta internacionales. ¿Por qué crees tú que es eso? No, el proceso en Colombia, pues como todos los procesos de América Latina de nuestra conquista, no llegaron los más buenos a este territorio, ¿no? Llegaron a invadirnos, llegaron a, a hacer, pues, dentro de su trabajo de conquista, espacios, pues, itinerantes. Y eso hace que aquí en Colombia los liberales y los conservadores pues hayan estado eh, siempre pues en esa disputa por el poder, básicamente. Eh, ¿Qué ha pasado? Aquí hemos tenido caudillos que han sido asesinados. Eh, el más reciente, digámoslo así, fue un liberal, se llamaba Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán Sarmiento, él por el narcotráfico básicamente, pero tuvimos en otro momento a Jorge Eliezer Gaitán, donde un popular como tal y fue asesinado también en el centro de Bogotá, arrasada Bogotá en una cosa que se llamó el Bogotazo, y es que no ha habido, si bien en Colombia, eso es una cosa bien importante, en Colombia no hemos tenido dictaduras militares, hemos tenido dictaduras civiles.
porque aquí los liberales y los conservadores en algún momento llegaron a un acuerdo y era que cada 4 años estaba uno. 4 años los liberales, 4 los conservadores, 4 los liberales, 4 los conservadores, con mismas políticas liberales primero y después de los 80 neoliberales, políticas neoliberales, con régimen del terror. La última grandes masacres que hemos tenido es las masacres de nuestros jóvenes por la extrema derecha, donde por salir a pedir sus derechos, que es una cosa bien importante, la gente se le asesina por exigir sus derechos como tal. Y por exigir sus derechos, se le sacan los ojos a los jóvenes, porque tenemos más de 120 jóvenes que han quedado lisiados de la vista y muchos, muchos muertos en ese proceso. Entonces, esa disputa por el poder, donde después de 240 años llega como digo, no es netamente izquierda, es un progresista como tal, pero tiene las ideas más del pueblo en este momento. José, entonces ha sido eso, y básicamente esa situación y la parte económica, donde no quieren dejar surgir a la gente de las bases sociales, sino que siempre los mismos quieren estar en el poder. Muy bien. Pues bueno, le pedimos a Cris que nos comparte esa experiencia que tuvo de visitar Colombia. Sí, nuevamente agradecerle a Sincop su amabilidad, sus atenciones, que gracias a su solidaridad fue que fue posible hacer este viaje. Adelante, Cris. Ay, bueno, pues qué decir. Debo empezar diciendo, bueno, la invitación que recibimos fue por el SINCOP, por la organización a la que pertenece el compañero Salomón. Me encanta porque estos encuentros no es el primero, ya es un proceso en el cual continuamente están realizando estos espacios de encuentro, de discusión, de análisis, de diálogo. Lo primero con lo que me encontré allá fue con organizaciones muy fuertes. SINCOP integra de las que ya nos ilustró Salomón, pues organizaciones muy fuertes. A nosotros nos recibieron en un departamento, en el departamento del Huila, los compañeros de una organización que se llama ASOCOP. Estuvimos platicando mucho con ellos y desde ahí me gustó mucho el conocer cómo todo este proceso que están haciendo en Colombia es no solo que quieren hacer las cosas diferentes, sino que están tratando de ir más profundo, ¿no? Incluso estos espacios de diálogo no son espacios superficiales donde solamente los hagan para reunirse, sino están de verdad tratando de hacer las cosas diferentes, pero también ir hasta pensar diferente, abrir la mente a nuevas ideas, a conceptos, a visiones distintas. Y lo vi. Por ejemplo, los compañeros de ASOCOP nos compartían cómo en estos eventos sindicales han tratado incluso de teorizar, de ver a la comunidad de forma diferente. Por eso ahí nos encontramos a un compañero oaxaqueño. Fui a encontrarme a Colombia a un compañero oaxaqueño, al compañero Jaime Luna, hablando de las concepciones de comunalidad y cómo este es un referente muy interesante que están tomando en Colombia para entender cómo tejer unas relaciones distintas sobre las cuales se asiente la economía solidaria, ¿no? Otra vez, con el trabajo de esta organización vi su esfuerzo, coordinación, el gusto, la atención con la que nos recibían. Eran extremadamente atentos hasta el último detalle de que toda esta delegación internacional pudiéramos estar bien. Otra cosa que pude ver es que ellos tienen equipo, como ya lo menciona Salomón, en los territorios, ¿no? Son personas que conocen muy claramente la situación y las circunstancias y la geografía y todo de la gente con la que están trabajando. Comparten ahí, viven ahí. Bueno, conocí a algunos jóvenes que de hecho habían cambiado su residencia y no vivían en Neiva, que es la capital, sino ahora vivían en las comunidades donde están atendiendo a las personas. Y después pude ver cómo crean un diálogo franco, sincero, directo, con estas personas para ir construyendo y para ir tratando de organizarlos, ¿no?
nos platicaron de estos encuentros previos con las personas en su territorio, y el momento en el que se da este encuentro, pues ya teníamos, ya pudimos convivir con un montón de gente que ya estaba en este ambiente del diálogo y de la negociación, y de pensar qué hacer y de hacer propuestas para el gobierno. A la delegación que íbamos de extranjeros nos dividieron y nos mandaron a distintas regiones. A mí, junto con un compañero catalán de una organización que se llama ARCA, nos enviaron a una ciudad que se llama Pitalito. Pitalito, según nos comentaron, pues es el corazón financiero de la región cafetalera de Colombia, ¿no? Y ahí están también organizando, tratando de organizar a distintos grupos de productores de la zona. Conocimos a cafetaleros, a paneleros, a gente que se dedica al cacao, también a jóvenes que están tratando de organizarse desde la economía social y solidaria, y también a algunas de las sucursales de las cooperativas como la Ultra Wilca de ahorro y préstamo, ¿no? En este encuentro que tuvimos en Pitalito, fueron alrededor de unas 60 personas que estaban, algunos ya de cooperativas y otros de personas que estaban organizándose en cooperativa. Pues fue claro este esfuerzo que están haciendo estas organizaciones como SINCOP o ASOCOP por articular a las personas, por promover la organización de los mismos y por hacerles ver que juntos y organizados van a lograr mucho más que si están trabajando desarticulados y de manera individual, ¿no? ¿Qué más? Bueno, en este encuentro Pitalito fue como muy rico, pudimos compartir la experiencia de Alcona, la gente pudo entender desde la experiencia de Alcona cómo hay muchas cosas que se pueden lograr juntos, ¿no? Después, otra cosa que pude ver en Colombia fue cómo están promoviendo, tratando de fortalecer la base, pero también tienen un movimiento organizado a nivel nacional como muy interesante, ¿no? Conocí a algunos de los liderazgos de las cooperativas de ahorro y préstamo. Son cooperativas de ahorro y préstamo muy fuertes y me encantaron algunos de esos mensajes. De hecho, yo hasta lo compartí en redes diciendo, a ver, esto no lo digo yo, no lo está diciendo los compañeros de las cooperativas colombianas, como ese no a Basilea, no queremos que todo esto de estas medidas de regulación bancaria se apliquen a las cooperativas. Ellos nos contaron cómo estaban padeciendo el tema de la pérdida esperada, cómo al hacer ese cálculo muchas de las cooperativas terminaban lo que pasó acá, ¿no? Como en una quiebra técnica y deberían de dejar de existir. Ellos están pasando una situación similar que tiene que ver con la regulación, y como movimiento dice, no queremos eso, no queremos esas políticas, y hacen lo posible por gestionar pues que esta regulación no se dé así. Vi las maravillas que hacen a través de las fundaciones. Tuvimos la oportunidad de conocer algún centro de la Fundación Ultrahuilca, de esta que hablaba Salomón, y es impresionante, es una escuela, a los niños se les enseña de manera integral, de manera colaborativa, y pude escuchar a una orquesta sinfónica y a un grupo de música tradicional maravilloso. La verdad es que no hacen las cosas de manera superficial, son unos profesionales, y cada recurso que yo creo que se asigna en esas fundaciones es un recurso que está tejiendo lazos comunitarios como muy interesantes, ¿no? Pude ver también esto de la interlocución que tienen con el gobierno. Conocí a la ministra del Trabajo, a esta compañera que viene del movimiento, también a Mauricio de la Unidad Solidaria, que yo no sabía que venía del movimiento, pero fue muy grato escuchar estos mensajes políticos. A veces decimos que los mensajes de los políticos son vacíos y hablan muy bonito, pero bueno, yo no he escuchado a ningún político mexicano hablar de la economía social y solidaria como lo hacían los políticos colombianos. Conocían los conceptos, conocían la idea, conocían el espíritu cooperativo, y estaban ahí hablando en estos términos desde el presidente Gustavo Petro, él más como desde esta lógica de lo comunitario,
pero Mauricio en particular y la secretaria y pues cada uno de los funcionarios que yo pude escuchar, como el alcalde de Neiva, pues hablando de la economía solidaria, de su importancia, de la importancia del fomento, de la importancia de asignar recursos públicos, que son cosas que de verdad acá en México no es común escuchar, no hay una apuesta clara y directa por la economía social y solidaria en casi ningún municipio, en casi ningún estado y mucho menos desde el discurso del gobierno federal. Esto sí fue una cosa muy interesante, ¿no? Otra cosa que me encanta y que lo pude ver fue esta apuesta por ir a la base, por tener un movimiento nacional fuerte, pero también por tejer los lazos con movimientos internacionales, ¿no? Y este evento pues fue una muestra cómo habíamos personas de 22 países participando y cómo tejen y no rompen esas relaciones. Habría mil razones, por ejemplo, para romper con RIPES, pero los colombianos no rompen con RIPES y siguen unidos a esta organización. Y al igual que eso, al Foro de Economías Transformadoras, a Maela, que yo no conocía esa organización, a pesar de que tiene mucha presencia en México, según lo vi, a Colacot, nos invitan a nosotros, a Alcona, no invitan a Concamex o a las organizaciones formales, sino invitan a Alcona a ser parte de esta experiencia, a las organizaciones de los catalanes, que también me parecieron muy interesantes sus apuestas por hacer comunidad. Me parece que entonces esta visión es muy interesante que están teniendo desde la mesa, desde el SINCOP, ¿no? El tejer y el tratar de organizar en muy distintos niveles para poder hacer más fuerte y que tenga mejores resultados su lucha. Por último, quiero decir que también para mí fue muy grato poder hablar a compañeros, aparte de estar en Pitalito hablando de nuestra experiencia. En el Encuentro Nacional tuvimos otro momento en el cual platiqué de la experiencia de Alcona prácticamente con puros compañeros de cooperativas de ahorro y préstamo de allá o cooperativas financieras de allá. Y fue muy interesante ver cómo estamos padeciendo las mismas cosas, cómo tenemos las mismas dolencias y cómo el conocernos y el escucharnos y el abrir estos espacios de diálogo, pues puede darnos muchas luces a ambos para entender en qué tenemos que luchar juntos y en qué desde nuestros lugares podríamos hacer mejoras para que a todos nos vaya mejor, ¿no? Por último, otra de las cosas que me gustaría resaltar es esta apuesta por la paz. Yo pude escuchar a un montón de personas desde Pitalito, desde los compañeros de Azucop, cuando hablaban de toda la destrucción del tejido social y de todo este horror que ha habido con muertes por todo lo de la guerrilla. La verdad es que eso era como muy doloroso pensar cómo desde todo ese dolor y de toda esa destrucción ustedes están apostando por construir la paz. Me parece todavía mucho más valioso. En México también tenemos desatada la violencia del crimen organizado, pero salvo contadas excepciones en las ciudades donde nosotros estamos, no hemos padecido esto de aniquilación de pueblos enteros, estos niveles de violencia que durante muchos años escuché que alcanzó Colombia, donde se destruyeron familias y comunidades enteras. De verdad creo que no hemos alcanzado eso y a pesar pues de que se ha vivido tanto esta apuesta que ustedes hacen por la paz, desde la cooperación, desde las cooperativas, ir construyendo estas alternativas para la paz, me parece muy valiosa. Pude estar en Bogotá, los compañeros nos llevaron a una cafetería y casualmente esa cafetería estaba gestionada por personas reincorporadas, ¿no? Y es eso, o sea, dejan las armas, buscan integrarse en la comunidad y entonces ahora crean un negocio, que es esto, una cafetería, y están tratando de hacer una sociedad mejor y me parece que es una apuesta fenomenal. Espero de verdad que todas estas negociaciones que están haciendo con el gobierno les traigan los mejores resultados posibles. Y bueno, ya me extendí. Una disculpa. Muchas gracias por esta oportunidad y esperemos poder seguir dialogando. Muchas gracias, Cris. Bueno,
les damos espacio a las compañeras, compañeros de las cooperativas que integran Alcona. Si tienen a bien hacer una pregunta a Salomón. Nada más tengo una queja con Cris, que después de haber estado en Colombia y no haber traído café, pues bueno, es muy lamentable. Ir al país donde está el mejor café del mundo, y no Y haber al traído, departamento, y al Ir a departamento, Pitalito y José. no traer café. eso es un crimen. Perdón. Ah, bien, bien, bien. Pues adelante, compañeros, ¿alguna pregunta? Mari, Barbosa, Vicenio, Agustín, los compañeros de Independencia. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta con toda confianza? Licenciado Barbosa, luego licenciado Vicenio. Sí, gracias, Armenta. Pues prácticamente estos foros o estas pláticas sí es para que los demás compañeros de las diferentes cajas cooperativas participen, porque es muy importante, muy interesante conocer de propia voz de protagonistas en otro país y que prácticamente, como dijo Cris, como lo comentó Salmón, una situación muy drástica con la inseguridad, con pues todos los peligros. Sí, aquí yo exhorto a las compañeras y compañeros que participen, por favor. Gracias. Gracias, Barbosa. Licenciado Vicenio, adelante. Una pregunta para Salomón. Escuchando la currícula que presentaste, José, él participa también en una especie de, entiendo, enroque, y se manejaba ahí lo de Basilea. Él tiene conocimiento de esto de Basilea. Mi pregunta para Salomón es lo siguiente: ¿qué tan difícil ha sido, si lo ha logrado, y qué tan conveniente es primero, si ha logrado conjuntar precisamente esa regulación de Basilea que a muchos países nos ha tronado? O sea, que ya nos dijeron también que no es aplicable a las cooperativas, cuando menos en México, ¿vale? Pero veo que ellos sí. Incluso también Cris estaba manejando que allá no la quieren tampoco, pero entendería que en todos los procesos de enroque, de facilitación, de capacitación, Salomón tiene experiencia en ese sentido. ¿Cómo ha sido su experiencia en tratar de que las empresas sociales solidarias puedan cumplir con esa regulación que pues es muy estricta, ¿no? No sé si la capacidad por tamaños en Colombia les permita manejarlo. Acá no, o sea, sabemos que no. Sabemos que una cooperativa básica con la regulación al nacer está muerta. No sé allá cómo sea. Me quedó esa inquietud. Me gustaría ver si pudiera ilustrarnos en ese sentido, Salmo. Gracias. Sí, compañero licenciado, sí. Digamos, o sea, para uno conocer el enemigo hay que mirarlo por dentro. Entonces tuvimos que estudiar Basilea, ¿no? Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3. Lamentablemente en Colombia nuestros gobiernos han sido gobiernos neoliberales y implementaron desde la misma norma internacional de información financiera a las organizaciones de economía solidaria. Eso tiene un efecto supremamente duro, compañero Vicencio, en el sentido de que para aplicar Basilea, las normas de Basilea, hay unos estándares eh, supremamente exigentes. Entonces uno dice una cooperativa mediana, pequeña, tener que tener oficial de cumplimiento, tener que tener comité evaluador de cartera de crédito, comité de riesgos, eso lo vuelve muy costoso. Y esa es una de las cosas que nosotros hemos venido defendiendo, de que tenemos mucha tecnoestructura. La tecnoestructura absorbe a las organizaciones y entonces los consejos de administración se tienen que dedicar a hacer la tecnoestructura y no a atender la socioestructura de las organizaciones solidarias. Entonces, la tecnoestructura grande y la socioestructura olvidada, que fue
la razón de ser para crear las cajas cooperativas, para crear las cooperativas es la socioestructura, no es la tecnoestructura. Afortunadamente ustedes logran que no se aplique. Nosotros aquí tenemos ese problema. Y tenemos la situación de que, por ejemplo, la Superintendencia de Economía Solidaria, que existe aquí, ha copiado lo de la Superintendencia Financiera, o sea, lo de la Superintendencia Bancaria ustedes. Entonces, es poner en condiciones disímiles, poner a las organizaciones a hacer lo que hacen el sector financiero. Es un exabrupto. Estamos esperando que la nueva superintendencia, porque aquí incluso nos están aplicando una cosa que se llama la pérdida esperada. ¿Qué es eso de la pérdida esperada? Si usted no tenga pérdidas, tiene que provisionar. Entonces, eso hace un efecto durísimo en el resultado de las organizaciones. De las 179 organizaciones cooperativas de ahorro y crédito en Colombia, un 20% en este momento por esa figura de la pérdida esperada está dando pérdidas. Entonces, si esos son cooperativas que tienen con qué producir, mucho menos las pequeñitas que no tienen con qué tener toda la tecnoestructura como tal. Es algo que les estamos pidiendo de que no hagamos esos procesos de Basilea. Difícil, sí. ¿Por qué? Porque vienen por leyes establecidas por el Congreso de la República. Entonces toca declinarlas por una ley de la República. Eso es en lo que estamos en este momento estudiando, mirando cómo se puede trabajar para derogar esas normas y que nos apliquen unas normas del sector solidario de manera diferenciada a la del sector financiero. Y por supuesto, no las aplique, o sea, ustedes deben defender de que no se apliquen. Si les llegan a meter alguna cosita, porque siempre empiezan por cosas muy pequeñas, que tengan el reglamento de crédito, pero que además del reglamento de crédito, el reglamento de comité evaluador de cartera. Y entonces para comité evaluador de cartera, pongan un experto en evaluación de cartera. Ahí se va la tecnoestructura y ahí se van los recursos de la organización. Muy bien. Muchas gracias, Salomón. ¿Alguna otra pregunta? De Independencia. Elías. Yo quería hacer un comentario, Armenta. Adelante, Lupita. Bueno, a mí me gustaría, bueno, primero saludar al compañero, agradecerle su apoyo y pues decirle que me impresiona mucho el contexto donde se mueve el país. Me impresiona también cómo ellos dicen que pueden llegar a una asamblea con 5,000 gentes. Y bueno, yo creo que las condiciones también que nos hablan sobre la represión por la misma guerrilla hacia los ciudadanos, pues también es grotesco. Nosotros yo creo que no hemos llegado a eso, pero la verdad es que nos llevan muchos años. Quién sabe cómo sean las cosas aquí en varios años, pero es pues es muy satisfactorio que aún con todas esas condiciones adversas, pues han podido llevar a cabo toda una acción educativa que también es otra cosa que pues nos ha costado mucho trabajo, ¿verdad? Realizar acciones educativas con la gente con la que estamos trabajando. Entonces, pues creo que es importante, pues siempre se aprende algo nuevo. Creo que, como decía Cristina, tuvo muchas vivencias muy impresionantes y yo creo que, pues sabemos que el trabajo es difícil y aquí pues hemos aceptado de alguna manera algunas cosas ya de esa famosa regulación. Y pues eso de la pérdida esperada es tanto o igual que las estimaciones preventivas que nos han hecho crear, que pues es cierto, no dejan que una cooperativa de nivel básico pues pueda avanzar y pueda progresar, ¿no? A mí me gustaría saber, preguntarle al compañero, todos esos fondos de apoyo, pues cómo los han conseguido y de dónde vienen, ¿no? No me quedó muy claro, pero sí quisiera que me pudiera contestar.
Muy bien. Nosotros, estos fondos de las cooperativas los hemos ido estableciendo de los excedentes. Los excedentes en Colombia tienen unos porcentajes: 20% va para la reserva legal, 20% va para el fondo de educación, 10% para solidaridad, y el otro 50% de esos excedentes los destinan las organizaciones de manera autónoma. Entonces, las entidades de nuestra organización, nuestras asociadas, no todas, algunas han creado sus fondos de previsión de esos excedentes y los tienen allí para realizar actividades sociales. Uno con una pregunta de Federico aquí que dice: ¿cómo hacen para crear las fundaciones y de qué manera se financian? De esa manera, yo creo la fundación, en el caso de Utrahuilca, pues es una cooperativa de ahorro y crédito, tiene 80.000 asociados, pero no son asociados de empresas, sino son sobre todo campesinos, mujeres, y las mujeres son muy buena paga. No pagan bien, pero son buena paga. O sea, le pagan a la gente, pero eso hace que sus excedentes sean importantes. Entonces, de ese 50% del excedente lo dejan y le dan a la fundación. Y durante todo el año la fundación tiene para poder hacer eventos. Pero no se quedan solamente en lo que le da la cooperativa, que decía la compañera Cristina. Ellos tienen un colegio. Entonces, ese colegio, si bien no es lo que más renta la educación, pero tienen un recurso allí. Tienen grupos de teatro, grupos de música, grupos de artes, deportistas, y de allí sacan, digamos, algunas, van a participar en un juego si ganan, entonces parte de lo que ganan es para la fundación y parte de lo que ganan para los competidores, ¿no es cierto? Van a un concurso de baile, de teatro, de danzas, y parte de lo que ganan es para la fundación y parte de lo que ganan es para los integrantes del proceso. O sea, también son, como lo manifesté, somos autogestionarios. No esperamos solamente lo que nos den, sino que buscamos recursos, pues, por las diferentes actividades. Así así se establecen las fundaciones aquí. Y hemos logrado, en el caso del Huila, por ejemplo, hacer contratos con los gobiernos locales, que no los podíamos hacer hace 3 o 4 años, casi no teníamos esa situación. Ahora lo hemos podido hacer. Y con los organismos internacionales, ¿cómo lo hacemos? Pues se han dado cuenta del trabajo que hacemos, se les ha mostrado lo que se hace en el territorio. Entonces, ellos nos llaman y nos dicen: venga, vamos a intervenir en un municipio. ¿Ustedes pueden ayudarnos a hacer esa intervención? Sí, lo hacemos y hacemos un convenio. Un convenio es que ellos ponen plata, nosotros ponemos. O un contrato en donde ellos nos contratan para hacer estas actividades como tal. Gracias. Pues un gusto y felicidades por todo su trabajo y esperamos próximos apoyos de ustedes. Gracias, Con Salomón. mucho gusto. Gracias. Bueno, ahorita que comentaba Lupita respecto a la situación de inseguridad, de violencia, pues en México hemos llegado a tener hasta 44.500 asesinatos en un año, Ahorita, con las actividades que se han estado haciendo de tratar de controlar la violencia, pues ha bajado un poco, pero todavía estamos en niveles el año 2022 fueron 42.880 personas asesinadas. Entonces, quizás no hay una guerrilla declarada aquí en México, pero el índice de asesinatos y de violencia, pues sí es muy alto. No O se el ha feminicidio. no se ha podido disminuir de manera considerable esa situación, ¿no?
Muy bien. ¿Alguien más? Ya Federico hizo un planteamiento ahí respecto a la fundación. Aquí el problema que tenemos en México es que no podemos nosotros constituir nuevas organizaciones o nuevas asociaciones, salvo poder participar en el capital social de organismos o de organizaciones, como son los organismos de integración, o que nos presten servicios, pero no podemos hacer otras cooperativas o hacer fundaciones o todo eso por las cuestiones fiscales. Es algo que habría que ir explorando a ver cómo le podamos dar vuelta para poder hacer eso, ¿no? Lo que ha planteado Rafael de la recreación, de la salud, de la educación, todo esto que hemos comentado en su momento, ¿no? Muy bien. Alguien había levantado la mano, pero no me fijé quién fue. Elías, adelante. Adelante, Elías. Buenos días, miren, estoy aquí con dos compañeras de la caja. Estaba explicando un poco lo que es el cooperativismo también, y no las alcanzan a ver. Ahí están. Estaba explicando el cooperativismo y todo esto, y saluden por favor. Hola, buenos días. Buen día, Sí, bienvenidos. y nos parecía interesante la propuesta desde lo que tenemos otros cooperativistas en otros países, como el proceso de cooperativismo ha contribuido precisamente a la paz en ese país, que puede ser lo mismo aquí, ¿no? No estamos exentos, como ha dicho, a lo mejor no por situaciones iguales, ¿no? Pero sí hemos tenido esos problemas de violencia. Por ejemplo, les explicaba a ellas que la importancia de esto es que en vez de, por ejemplo, pedir dinero, bueno, ellas tienen tierras y digamos que quieren sembrar alfalfa o maíz, y a quién les acaba prestando dinero, un prestamista con un alto interés, un banco igual con un alto interés. Aquí tenemos algunos exportaciones de allá de Colombia, que son los prestamistas gota a gota, ¿sí? Y son bien canijos. Entonces, pero les digo que ellos que también, nomás a veces cuando pensamos en cooperativismo, pensamos en ahorro, préstamos, pagos y regalos. Y no pensamos en economía local, de que mi producto lo vendo a otro cooperativista, a otro socio de mi misma caja, ¿no? Para que yo tenga un mejor precio de venta y él tenga un mejor precio de compra, y no por el medio del coyote o el intermediario. En tener así como ellos han hecho, ¿no? Precisamente cooperativas de consumo y cooperativas de ventas, o sea, donde uno pueda sacar el producto hacia, con mejores condiciones. Y sí es muy interesante todo eso, es lo que estábamos comentando, que, que estas cosas pues han beneficiado mucho, que ya no hay que pensar únicamente en qué me voy a sacar de regalo, cuánto tengo que pagar o qué me van a dar, sino ver cómo nos podemos apoyar todos entre todos. Muy bien, Elías, muchas gracias. Bueno, Salomón José. comentó que cuando llegaban a hacer intervención en las comunidades, pues llegaban con los alimentos, llegaban con algunas cosas que pudieran impactar en la comunidad. Adelante, Salomón. Sí, mira, es que hay varias cosas. La primera es que efectivamente lamentamos que es que este producto de exportación llamado gota a gota, porque eso es una cosa supremamente dura. Pero mire, nosotros tenemos una figura aquí que hemos llamado las microfinanzas. ¿Qué son las microfinanzas? Son productos de crédito que no son para el estrato 2, 3, 4, 5, son para el estrato 0 y 1, es decir, para los que no tienen. ¿Cómo lo hacemos? Esas microfinanzas las hacemos con circuitos solidarios. ¿Qué son los circuitos solidarios? Son grupos de personas, para lo que decías Elías, gente que no tiene dinero, pero que tiene algunos otros recursos o habilidades. Por ejemplo, aquí le prestamos a la señora que vende los tintos, para que hablemos de café. La señora que vende los tintos en la calle, ¿sí? Con termos, bueno, no sé cómo lo llamarán ustedes, que es donde se guarda para que se caliente, para que no se enfríe el café. Entonces, hacemos circuitos solidarios de máximo 20 personas. Esas 20 personas necesitan, voy a ponerte un ejemplo,
$100, $100 para las 20 personas, ¿sí? Porque si les presto 200 o $500, las endeudo y les meto en un problema. Pero si les presto 100 pesos, $100, entre los 20 cogen de $5 y van a hacer comprar la azúcar y el café para hacer el café. Entonces les hacemos unas capacitaciones a esos extractos 0,1 y les prestamos los recursos. Y después cuando me devuelven y van haciendo un ahorro, de tal manera que en el quinto o sexto préstamo ya no necesita el crédito, ya usted ahorró sus dólares que necesitaba para el negocio, ¿sí? Para el plante como tal. Y eso, tenemos 1.200 circuitos solidarios a nivel nacional. Y eso le ha quitado al gota a gota, le ha quitado esa acción, porque la gente básicamente trabajaba para pagar el gota a gota. ¿Y qué hemos logrado? Además de eso, que esa gente del estrato 0 y 1 entre a las finanzas nacionales, porque esa gente es excluida. Nadie, ningún banco le va a prestar. Nosotros le prestamos desde esa figura. Cuando ya tienen ahorro, entonces los pasamos a una cooperativa. Antes no pueden estar en la cooperativa porque no tienen las condiciones, pero cuando ya tienen sus ahorros, las pasamos a una cooperativa. Y con eso hemos logrado que la gente mejore su nivel de vida, incluso con cooperativas como Confiar, desde la figura de Fomentamos, que es la figura de las microfinanzas, les hemos ayudado a que consigan vivienda. Imagínense una persona de estrato 0 que pueda conseguir aquí en Colombia un apartamento o una casa. Eso se hace desde la figura de las microfinanzas. Y lo hacemos para también, que es lo que estamos proponiendo, para la gente que tiene tierras, pues hay que canalizar los recursos para que puedan tener sus cosechas. Pero usted no le puede prestar a un agricultor creyendo que mensualmente le va a pagar. No, porque es que las cosechas llegan cada 6 meses, o cada 3, o cada año. Entonces, el crédito para esta figura tiene que ser diferenciado. No puede ser un crédito de pago mensual, de pago quincenal, sino de pago de acuerdo con el establecimiento de lo que se haya dado para la cosecha y demás. Esas figuras que hemos venido aprendiendo y que hemos venido trabajando en el ánimo de quitarle al capitalismo esa hegemonía de poder dar los créditos y de excluir a la gente, porque la gente del estrato 0 y 1 muy difícilmente en un banco le van a dar un crédito. Pero además, lo último, perdona, sí. ¿Quién responde? Responden los 20 del círculo solidario, no responde uno solo. De tal manera, ¿y cómo hacen los círculos solidarios? En las comunas, o sea, en el barrio, en la comuna, le decimos a la gente, ¿cuáles son los 20 que usted mandará? Bueno, son estos 20. Si en estos 20 está Cristina, Guadalupe, Regina, Vicencio, Salomón, y nos dan la plata, y ustedes se dan cuenta que Salomón se está gastando los 500 en tequila, los 5 en tequila, ustedes mismos son controladores y dicen, ojo papá, que esa plata también es mía. Si usted la gasta, tenemos que responder todos. Entonces, ven, o sea, no es solamente que le hacemos un crédito a uno, sino al grupo, y el grupo responde. ¿Y sabe cuáles son la morosidad? El 0.01%. 0.01%. O sea, casi nada. Muy bien. Señora Eladia, adelante. Buenos días todavía a todos. Todavía días. Saludos al señor Salomón, a todos aquí presentes. Yo tengo una duda, o si tienen conocimiento y que algo me aclararán, ¿verdad? Sobre respecto al... Si aquí nuestras autoridades, no nos permiten operar, ¿hay algún convenio entre nuestras autoridades para que operen, por ejemplo, las personas que vienen a trabajar aquí a operar gota a gota? Entonces, ¿cómo es controvertido el que a las cooperativas, como son las cajas populares que tenemos ya establecidas desde hace muchos años, nos pongan tantos obstáculos y las personas andan libres haciendo sus operaciones? Yo tengo esa duda, cómo es que lo manejarán, ¿verdad? No sé si tengan conocimiento y me saquen de la duda.
Gracias. Sí, bien. No, Bueno. bueno, como muchas cosas en todos los países, son actividades informales. No hay un permiso, no hay un convenio, tratamiento hacia ese trabajo que hacen estos grupos de personas, ¿no? Si ustedes ven, pues el único documento o forma de cobro de esos préstamos, pues es con la amenaza. Llegan a los negocios, a las tiendas, a las carnicerías y les dicen, oye, tú se ve que te está yendo bien, tú necesitas un préstamo para que puedas invertir más y te vaya mejor. No, 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 ¿sabes qué? Yo no necesito préstamo, yo necesito dinero. No, no, es que sí lo necesitas. Mañana te lo traigo y me vas a pagar tanto cada semana. Es una forma de extorsión. Claro que hay algunas personas que sí se acercan a esos grupos, para pedir prestado por alguna urgencia, por alguna necesidad, y se enganchan y pues tienen que estar pagando. Yo aquí en la casa, conocimos a un vecino que empezó a hacer negocios con un grupo de personas que se dedicaban a esos préstamos gota a gota, tenía tiendas y así es como estaba moviendo el dinero. Pero llegó un momento en que fue mucho lo que tenía que pagar y no pudo pagar y a los 8 días amaneció atropellado, iba en su moto y de manera muy misteriosa lo atropellaron. Entonces, pues sí, es esa la situación. No hay ninguna regulación, ninguna cuestión legal que estén utilizando para esa figura. Son actividades informales, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengas algún otro comentario al respecto, Salomón. No, efectivamente, o sea, la mayoría de estos procesos son procesos ilegales como tal, ¿no? Procesos que están fuera de la normatividad. Eh, pero está también en nuestras propias acciones desmontar estas situaciones. Nosotros no hemos podido cambiar las normas a nivel de país. Entonces, ¿qué hemos dicho? Bueno, si no las podemos cambiar a nivel de país, cambiémoslas en las regiones. Entonces, conseguimos una política pública para la economía solidaria en Antioquia, Medellín, uno de los departamentos más importantes. Conseguimos recientemente una política pública para la economía solidaria allá en el Neiva, ¿sí? Entonces, como no la hemos podido hacer a nivel nacional porque los congresistas no están todos a favor, no están a favor de la economía solidaria, entonces la hacemos regionalmente y después, bueno, nos vamos a tardar un tanto, pero después cuando ya estén a nivel regional tendrán que ponerlas a nivel nacional porque las regiones son las que saben cómo se hace su transacción como tal, ¿no? Entonces eso quería pues decirles, hay que hacer, no esperemos todo hacerlo a nivel de normas, porque a veces también el sector solidario se llena de leyes, entonces todo es la ley, el decreto, la norma, y nos limitan mucho. Entonces, mejor que haya poquitas normas y que las podamos establecer en buena forma a la entidad de la economía solidaria. Eso, gracias, José. Gracias. Bueno, nos quedan tiempo para 2 preguntas más. Hilaria, adelante. Bueno, felicitar a Cris y a Salomón por su aportación a nuestra cooperativa y me gustó lo que dijo Salomón acerca de su gobernador o presidente, ¿verdad? Que acudió a sus reuniones. A mí me gustaría que por qué no aprovechar la cercanía que tienen ahora con López Obrador y que conozcan algo de nuestras cooperativas, el trabajo que nos da pues para colocar los préstamos, no sé, los proyectos, pues en fin, que conozca algo a lo mejor es pensar muy alto, ¿verdad? Pero pues creo que ustedes tienen cercanías ahora con López Obrador, quién sabe con Claudia, ¿verdad? Después la que sigue, pero pues hay que aprovecharlo. Esa es mi aportación, muchas gracias. Muchas gracias, Hilaria.
También si pusieron atención a la primer parte que comentó Salomón, ellos vivieron lo mismo que nosotros cuando nos manifestamos. No sé si escucharon que Salomón decía que cuando iban a manifestarse se revolvían entre los compañeros sindicalistas y otras organizaciones, siempre así como tratando de esconderse y no hacer mucha bulla. Y ya después, pues empezaron a organizarse, a movilizarse y a mostrar, pues, esa inconformidad con el marco legal, con el marco fiscal que le estaban aplicando. Acuérdense que nosotros también cuando nos manifestamos en la Cámara de Diputados, pues eran las primeras experiencias que teníamos, así como organización. Había compañeras como Lupita, que siempre ha sido una luchadora social, como don Cecilio ahí de Agustín de Iturbide, que siempre ha estado ahí en los conflictos sindicales, y bueno, algunos otros compañeros, pero de manera aislada. Pero como organización no estábamos acostumbrados a las manifestaciones. Entonces, íbamos y pues no gritábamos, no hacíamos bulla. La policía nos decía, váyanse por aquí, por este carril, ahí vamos bien obedientes. Entonces, bueno, ha sido un proceso de formación, sobre todo de concientización de quienes integramos Alcona, y ya en la manifestación que se hizo en el Senado, por ahí del 2013, si no me equivoco, 2015. ¿Dónde? Sí, 2015, con la ley 2015, FICREA. ¿verdad? Cuando fuimos a la manifestación del Senado, recuerdo que llegaron los compañeros de la Federación Nueva Galicia, de allá de Jalisco, que venían acompañados con otra manifestación de ahí de los antorchistas, o no recuerdo quiénes otros se sumaron, y se veía el montón así de manifestantes, ¿no? Y recuerden que gracias a eso pudimos detener una reforma a la LRASCAP que nos iba a afectar todavía aún más de lo que nos ha estado afectando. Entonces, sí es importante precisamente este espacio donde participan grandes invitados como fue Paco Saucedo, como fue Gerardo Alba, Rogeiro Daló, que fue hace 15 días, y ahora Salomón, que nos acompaña, precisamente para que nos platique sobre sus experiencias y nos motive a realizar este tipo de expresiones, porque los gobiernos lamentablemente a veces no ponen atención, como lo cuestiona Hilaria, para poder posicionar lo que es la economía social y solidaria. Entonces tenemos que gritar, tenemos que hacer bulla, tenemos que manifestarnos en diferentes formas, para que nos escuchen, para que nos hagan caso. Hay otro detalle también muy interesante que escuché de Salomón, y que no me caía el 20 a mí, pero ahora que lo dice, estoy de acuerdo, que dice, a ver, cualquier grupo político que está en el gobierno, ¿sí? Es la oposición, es el gobierno, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, es el gobierno. Y casi siempre buscan ser muy pragmáticos, cuidar las relaciones con los grupos de poder, con los grupos capitalistas, y a la sociedad pues no la atienden. Y es lo que está pasando ahora en México. Estábamos muy entusiasmados porque llegó un gobierno de izquierda, humanista, progresista, liberalista, libertario, pero por todos los compromisos que llegó con los grupos de poder, pues no ha podido hacer mucho en ese sentido. Hemos avanzado, hemos logrado cosas buenas, bajó la pobreza a niveles por abajo del 40%, pero sigue habiendo mucha pobreza extrema, arriba del 20, del 25% de nuestro pueblo está en pobreza extrema. O sea, tendría que desaparecer eso. Pero bueno, hemos avanzado y hemos logrado. Pero sí creo que una de las enseñanzas, de las muchas enseñanzas que nos está dejando Salomón, es el que tenemos que organizarnos,
estar conscientes de nuestra situación y manifestarnos de manera importante y fuerte, ¿no? ¿Querías comentar algo, Cris? Sí, respecto a lo de las microfinancieras, yo quería decir, como acá en México existen las microfinancieras, las trajeron en los años 90 los gobiernos neoliberales. Entonces tienen estos grupos, pero vamos a decir que tienen tasas de interés superiores, algunas en ocasiones hasta del 200%. Están esas microfinancieras como una competencia a las cooperativas de ahorro y préstamo. Sin embargo, incluso el marco legal permite que las cooperativas de ahorro y préstamo también hagamos estos grupos de socios, a los que llamaríamos microcrédito productivo, ¿no? Y es algo como poco explorado por las cooperativas. Yo creo que porque lo relacionamos con la experiencia de las microfinancieras, que son terribles y que de verdad, lejos de hacer comunidad, le prestan un montón, sobreendeudan a los grupos y hacen que la gente termine peleada en la colonia y en el barrio, ¿no? Pero ahora que ahora que los escucho a ustedes que utilizan este tipo de grupos como una herramienta, pues tal vez podríamos detenernos y pensar como sí podríamos organizar estos grupos saliéndonos de esta experiencia que tenemos acá y pensando más bien experiencias como las suyas. Ahora también hay otras experiencias que ha propuesto el INAES, como serían los grupos de ahorro comunitario, que serían, sí, o sea, sin ser una figura jurídica, pensar en estos grupos pequeños de vecinos, de personas que van haciendo como una precooperativa, donde van teniendo la experiencia de ahorro y de préstamo grupal y que eso podría llevar después a consolidar buenos cooperativistas que se inserten en cooperativas o futuras cooperativas de ahorro y préstamo, ¿no? Solo quería decir que pensando en esto de los microcréditos, pensé en que esta es una posibilidad no explorada por nosotros y deberíamos repensarla. Gracias. Una cosa, una cosa, Cristina, nosotros aquí hicimos un estudio bien importante, que una cosa son los microcréditos, Ok. una cosa son los microcréditos y otra las microfinanzas. O sea, yo me gustaría, voy a explorarlo, no lo había explorado, voy a mirar cuáles son los procesos que ustedes tienen en microfinanzas, microfinancieras, porque digamos que aquí se intentó decir que habían finanzas sociales con organizaciones como Banco de la Mujer, como Banco de los Pobres, pero no, son microcréditos, esos son microcréditos. Las microfinanzas son donde tú puedes salir del crédito, no donde te vas a endeudar más con créditos. Entonces, por eso hemos estudiado bien la figura y nosotros no estamos de acuerdo con el microcrédito. Estamos de acuerdo con las microfinanzas que tienen otras características como tal. Así es, y de hecho, nosotros estamos iniciando con un proceso ahí de experimentación, si me permiten decirlo de esa manera. Manuel Duarte conoce la experiencia de los grupos comunitarios de ahorro ahí en Michoacán, que eran un poco los usos y costumbres de las comunidades originarias, donde se organizaban ahí un grupito de 10, de 20, de 30, hasta 50 personas que estaban ahorrando poquito a poco, se hacían préstamos y que no tenían una figura jurídica, sino más bien era basados en la solidaridad y en la confianza. Ahora, en la ley general de sociedades mercantiles, está una excepción de que hasta cierta cantidad, algo así como 2 millones de pesos, no es necesario regularizarse. Entonces, lo que estábamos pensando, y lo vamos a hacer en La Huacana, en una de las cooperativas, es que vamos a organizar varios grupitos así que no llegue a exceder esa cantidad, pero el coordinador de ese grupito se va a integrar como socio a la cooperativa. Y entonces ahí es donde ya le vamos a dar formalidad y vamos a estar manejándolo en una cuenta de cheques y todo eso, y vamos a estar coordinando eso. Entonces, esa es una forma que quiero pensar, a reserva de que luego nos pueda proporcionar información de ellos, Salomón. Creo que es como ellos hacen las fundaciones, a través de acercarles servicios culturales, recreativos,
de educación, forman las fundaciones y luego ya les dan entrada hacia lo que es una mutual o una cooperativa. Entonces, creo que también sería una forma de cómo fortalecer nuestras organizaciones sociales, nuestras cooperativas, y ir fortaleciendo el movimiento que representamos. Muy bien, pues si les parece, una última participación, un último comentario, y luego ya le pedimos a Salomón que cierre la reunión. Yo sé que todos están muy emocionados, muy entusiasmados, pero bueno, ya nos excedimos del tiempo establecido. Entonces, si les parece, una última participación. Por ahí veo a un gran líder social de ahí de Michoacán, de Huicalpa, mi estimado amigo Domingo. ¿Algún comentario? Adelante, Domingo, el micrófono. Parece ser que no puede activarlo. Bueno, ni modo. ¿Alguna otra persona que quiera hacer un comentario para ir cerrando? Ahí comenta Domingo que ellos iniciaron precisamente como un fondo solidario, como un fondo comunitario, y ya han estado trabajando ya como cooperativa. Es una gran experiencia que han estado desarrollando ahí en esa comunidad. Bueno, si no hay más comentarios, preguntas, pues agradecerle nuevamente a Salomón que haya tenido a bien dedicar este tiempo y este espacio para Alcona. Creo que nos llevamos un gran aprendizaje, sobre todo el entusiasmo. Bueno, imagínense, si ellos están trabajando en comunidades donde casi tienen que ir acompañados de los comandantes ahí de las FARC, nosotros, pues bueno, yo creo que podemos hacer un esfuerzo por estar acercándonos a nuestras comunidades, a nuestros pueblos, a ofrecerles una oportunidad de un mejor vivir, de un buen vivir. Salomón, pues muchas gracias y estamos a tu orden. Muchas gracias a ustedes, estamos atentos a lo que consideren, agradecer la invitación y por supuesto estos aprendizajes son para que todas y todos los podamos compartir y podamos pues llevarlos a los territorios que sabemos son los más necesitados de este proceso como tal. Muchas gracias y quedamos muy atentos para poder seguir interactuando y a que aprendamos. Estos diálogos de saberes son para aprender de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Salomón. Un abrazo hasta Colombia y éxito en tus actividades. Gracias, bueno, compañeros, compañeras. Les encargo que sigamos trabajando en la integración de nuestras redes locales para fortalecer cada vez más nuestro movimiento de Alcona. Muchas gracias, buen día. Hasta luego, licenciado. Buen día. Buen día. Gracias, excelente día. Buenos días a todos. Bye.